Amigos, queridos amigos todos, en esta ocasión quiero presentarles una de las imágenes de las ilustraciones que yo realicé para este libro del maestro José Luis Razo Zaragoza, cronista del estado de Jalisco, descansando en paz en este momento. Lo que les quiero mostrar es una de las imágenes que reconstruyen la expedición que organizó Nuño de Guzmán desde 1529 a 1530 y estuvo de paso por la ciudad o el asentamiento de Tototlán, de donde se vino en persecución de los habitantes que habían evacuado esa comunidad. Y fue ese el motivo por el que vino a dar a este punto de Atotonilco que yo llamé en mis descubrimientos Cuinácuero. Las personas no tienen conocimiento de ello porque no ha habido estudiosos que hagan una narrativa, ni siquiera de las costumbres indígenas de aquel tiempo. Vean ustedes una aproximación de lo que pudo haber sido un asentamiento chichimeca, que en realidad no era así porque eran completamente desnudos, todavía no habían descubierto el tejido de las telas. Enseguida les mostraré cómo fue que se aproximaron y llegaron también a las barrancas de nuestro queridísimo Atotonilco de los Altos, Jalisco. Esto es un dibujo tomado del natural por un servidor que se dedica a la ilustración de libros, la pintura mural y la pintura de caballete también. Es un trabajo de su servidor a la pluma y a la tinta china. Estas son en realidad vistas desde la parte de los Altos hacia este lado sur de la ciudad de Atotonilco el Alto. Si ustedes se fijan, hay una perfecta documentación en toda la vestimenta y arreos de los militares que venían con Nuño de Guzmán. Enseguida les mostraré que no fue tan bien recibida por los naturales de aquel lugar la expedición, pues hubo una escaramuza entre las fuerzas indígenas que se resistieron a un posible ataque de los españoles. Esto, naturalmente, no fue así, porque esto se refiere también a un encuentro entre Nuño de Guzmán y unos atacantes que lo importunaron en Tonalá, pero se puede aplicar para reproducir una de las posibles escaramuzas que hubo aquí en las inmediaciones del cerro del Brinco de los Viejos, que es donde yo hice el hallazgo de ese asentamiento que Nuño de Guzmán llamó Cuináquero. ¿Por qué llamó Cuináquero a esto? Les voy a decir, el término es totalmente tarasco, pero esto no quiere decir que fuera una fundación de tarascos como hasta en la leyenda tradicional se ha dicho. Lo que pasa es que Nuño de Guzmán no traía traductores más que de náhuatl y de tarasco. Los cocas de Tototlán, porque eso también lo desconocen los historiadores locales, eran una etnia o una raza que hablaba el coca. El coca tenía nexos con el tarasco, entonces hubo traducción del coca al tarasco y del tarasco al coca. Entonces eso fue lo que motivó el que se le llamara Cuinácuero, o sea, un término en tarasco. Y repito, no porque así se llamara, sino porque en realidad esa era la única forma de traducir el nombre como lo conocían los habitantes de Tototlán. Ni usted ni yo vamos a saber jamás cómo se llamaba en la lengua que Nuño de Guzmán dijo que nadie entendía. ¿Y saben por qué? Porque se trataba de una de las lenguas bárbaras de la región del Bajío, de donde habitaban los guamares guanajuatenses, que presuntamente esos chichimecos fueron los que vinieron a invadir esta región con sus costumbres antropófagas y de canibalismo, de las que ya he hablado, y no es precisamente que lo diga por mi gusto, lo sustento en lo que Nuño de Guzmán dice en una de sus cartas a Carlos V, para que la gente por ahí no esté diciendo que hablamos de pico y que se nos ocurren mentiras sin fundamento, ¿verdad? En realidad haciendo más bien como un alarde de agresión hacia estos, vamos a decir, estas fuentes respetables que dejó Nuño de Guzmán de su puño y letra en una carta que enviaba a Carlos V
allá por los años los principios del año de 1530. El sitio, como les digo, en donde se encontraron las piezas arqueológicas fue precisamente el Cerro del Brinco de los Viejos, en donde ahora está instalada una empresa que muele la piedra para conseguir grava para vamos a decir, las construcciones y simplemente material de industria constructora. Quiero decirles que de ninguna manera se está atentando ni lesionando una fuente de trabajo, sino que se está tratando más bien de que el Instituto de Antropología e Historia y Conaculta vean lo urgente que es enviar expertos y peritos en arqueología para que ellos sean los que dicten y dictaminen un cambio de lugar de esa empresa trituradora que se está llevando entre el material estas piezas que jamás vamos a tener si si el molino de hacer piedra grava sigue destruyendo lo que se encuentra allí sin tener siquiera un estudio. Para su gusto y júbilo, no sé cómo decirles, he hablado de esto en la radio occidental de Guadalajara, combinando o invitando a Mel Gibson para presentarle incluso un guión para una película acerca de los antropófagos de este lugar y la expedición de Nuño de Guzmán. Si ustedes ven, no es esto simplemente un alarde de soberbia personal, ni mucho menos el andarse uno, vamos a decir, luciendo con cosas que en realidad deben ser dadas a la vista y al conocimiento como un elemento de cultura sólido, duro, que pertenece a ustedes, los habitantes de este sur, de los Altos de Jalisco, bien llamado el Vergel de Jalisco. Por mi parte, esto es en realidad lo que yo he estado proponiendo y no precisamente atentando contra las costumbres que han admitido por mucho tiempo una leyenda que fue autoría y propiedad, vamos a decir, ateniéndonos a los derechos de autor del sacerdote Amado López, que por el año 1530 hizo esa exposición en uno de los festejos conmemorativos del 400 aniversario de esta ciudad de Totonilco el Alto. Disculpen ustedes, pero esto está en vivo y no podemos evitar las trabazones que nos provocan la emoción de presentar estas cosas tan maravillosas que pertenecen en realidad al rubro de la cultura y una civilización que estamos por rescatar si ustedes tienen la idea y la visión de que esto los puede proyectar, y de hecho ya los proyectó a nivel internacional, porque el reportaje que me sacó el periódico El Occidental ha traspasado las fronteras que nos divide de los Estados Unidos o nos avecina con los Estados Unidos, y esto ha sido conocido en los Estados Unidos. Ahora, si los Estados Unidos son el escaparate mundial, tengan ustedes idea y la seguridad de que esto ya se conoce en Europa y en muchas partes del mundo. Lo siento por las personas que con su escepticismo o su aborrecimiento vitriólico por lo que es nuevo y en realidad futurista, pues empiezan a oponer su resistencia y sus cuestionamientos de presión, incluso para que les empiece a dar elementos sobre lo que yo estoy preparando como un libro. Cosa que les quiero decir, no lo voy a hacer por lo siguiente: ningún guionista creador de una película o una telenovela o un libro da a conocer su material inédito antes de publicarse. Lo siento mucho, ustedes se van a tener que esperar hasta que termine mi obra literaria y bien documentada que he hecho sobre este hallazgo de Huináquero, que yo digo es la protofundación o parte de la protofundación de los atotonilquenses. Por lo demás, quiero reiterar y repetir que el verdadero Atotonilco no fue de ninguna manera fundación tarasca, ni mucho menos del Calzóncil, puesto que él para 1530 ya estaba ejecutado por un juicio que le hicieron por el asesinato de españoles sacrificados, y pues pagó con su vida y no tuvo ni siquiera ni la autoridad, ni la presencia, ni la legitimidad de gobernante o rey para poder fundar, ni siquiera en su tierra, porque desde 1521, en que murió su padre, el reinado de Michoacán ya era sometido por la Nueva España y los españoles. Así es de que no había por qué ni quién autorizara, ni mucho menos quién fundara, ni siquiera en Michoacán, poblaciones de aquella cultura. Si los personajes que se han manejado por allí
en una leyenda que solo es una tradición y mitológica, pues bien hecho, no hay problema. No nos oponemos a que se siga difundiendo ese motivo cultural, pero sí quiero decirles una cosa. Atotonilco el Alto merece la verdad. Y la verdad está en estas muestras, en estos testimonios que un servidor ha encontrado, porque muchas veces los arqueólogos y los arqueólogos no vienen a hacer los estudios correspondientes en el derredor de todo Atotonilco, el actual Atotonilco, hacer los estudios correspondientes de arqueología. Tiene uno que estar buscando esto muchas veces ya despedazados, o por una trituradora de piedra grava, o por el mismo ganado que echan y que pesan bastantes kilos y despedazan, vamos a decir, piezas singularísimas, jamás imaginadas por las personas que aquí no salen a hacer siquiera paseos a su entorno. Vean ustedes, esto es un navajón sacrificial, indudablemente. De ninguna manera se trata de una simple piedra. Les mostraré algo que no es tampoco un simple pedregón que se hace en los ríos. Aquí estuvo la obra industriosa de la mano del hombre, de esas antiguas culturas, hoy desaparecidas, pero de ninguna manera olvidadas, porque espero que antropología e historia les haga un santuario, un museo de la lítica y la cultura de esas civilizaciones que fueron la base y raíces de esta ciudad, que quiero decirles es un símbolo del renacimiento europeo, porque es una fundación ya en este caso de los españoles. La fundación indígena, dije, estaba en el Agua Caliente, en donde hice estudios hace como unos 18 años y se quedó así, porque nadie fue a hacer ninguna investigación. Parece ser que los expertos y los peritos solo se interesan por tomar los dineros en las nóminas de los ayuntamientos y en el caso de los arqueólogos del Estado, también en simplemente desde el escritorio estar viendo los mapas y nunca ir física y directamente a los sitios en donde se encuentran estos testimonios tan valiosos, hermosos, bellos y trascendentales. Por mi parte, insisto, Atotonilco se merece la verdad. Bien por la leyenda, bien por los mitos, por lo que ustedes quieran, pero pienso que tiene más soporte, tiene más sustento y científicamente más validez esto que ustedes están viendo aquí. Soy Jesús Arrieta y me da muchísimo gusto la atención que han prestado a este mensaje. Hasta la vista.